Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a presentar un relativamente corto video en el cual nos vamos a referir un poco a varios ítems y con lo cual queremos conocer un poco más en el fondo qué es la esencia de un acueducto. ¿Qué es un acueducto? Lo que significa un acueducto. Entonces leamos algunas menciones muy antiguas de la palabra acueducto, que según esta referencia deriva de la palabra latina que significa conducción de agua, es decir, el acueducto es en realidad una conducción del agua. Aquí menciona que Sennacherib, antes, 700 años antes de Cristo, mandó a construir un acueducto que abasteciera a Nínive. En esa misma época, Ezequías, rey de Judá, antes de Cristo, 700, poco alrededor de 700, hizo un acueducto que llevaba agua a Jerusalén. Total que la cosa no es nada nueva. De ahí para atrás seguramente hay otros registros. El acueducto más grande, según este registro que se conoció, fue el construido por los romanos. Uno de ellos era el Aqua Appia, que era un acueducto subterráneo de 16 kilómetros de longitud. Después veremos en un video los famosos Kanats, que es una palabra que proviene, si mal no estoy, de Persia y que fueron unas conducciones enterradas. Esto puede ser algo similar. Y fue construido por Apio Claudio 310 años antes de Jesucristo. Aquí una vista de un acueducto construido por los romanos. Hoy en día atraviesa una gran ciudad. Me gusta siempre notar de acá que los acueductos romanos se transmitían o llevaban el agua en forma libre, es decir, no a presión. Esto que va sobre esta gran estructura, sobre esta gran y bella estructura, que hoy en día pues es un ícono para ir a visitar en esto, si mal no estoy, es en una ciudad española. Ustedes me perdonan la referencia exacta, pero esto es un canal y está llevando el agua en forma libre. Me gusta siempre hacer una pregunta. ¿Por qué los romanos se tomaron el trabajo de construir esto tan bello y tan inmenso, esta gran estructura de ingeniería civil para llevar agua, en vez de haber hecho como hoy, de haber pasado una tubería por aquí enterrada, que nadie la vería, y esa tubería haría el mismo oficio de esta gran estructura? La pregunta obvia, o la respuesta obvia, es naturalmente que los romanos no tenían materiales para construir acueductos a presión. Si el agua se hubiera llevado aquí enterrada, lógicamente la tubería aquí enterrada debería llevar una presión equivalente a esta altura. Básicamente, esta sería la línea de energía de esa tubería. Y si suponemos que esto va descendiendo en este sentido, pues el sentido del agua sería hacia allá. Y entonces cada una de estas alturas estaría equivaliendo a la línea de energía sobre esa tubería. Recordemos que si a la línea de energía le quitamos B al cuadrado sobre 2G, tenemos la línea piezométrica, que es un poquitico más baja. Se ve al cuadrado sobre 2G siempre menos de 1 metro, yo diría, 50 centímetros en algunos casos menores. Y entonces esa línea paralela a la línea de energía, que es la línea piezométrica,
estaría marcando la presión sobre esta tubería que aquí nos estamos imaginando por debajo de todos estos pilotes. Es decir, aquí, por ejemplo, si esto tiene 20 metros de altura y esto 20, 40 metros, en este punto la tubería llevaría o estaría soportando una presión de 40 metros de columna de agua. Aquí tenemos un esquema muy sencillo de un acueducto moderno, un poco ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero aquí lo novedoso es que aquí hay un embalse. También se habló de embalse en algún video anterior. Recuerden que embalsar un río consiste en construir una gran presa, en este caso alta, no como la de las Bocatomas, que es pequeñita. La presa que construyó recientemente el acueducto aquí en Bucaramanga tiene varias decenas de metros de altura, creo que es de más de entre 50 y 100 metros de altura, no sé la dimensión exacta, y eso hace que el río se detenga y forme un vaso de almacenamiento bastante voluminoso que permitirá suministrar agua a la ciudad en los tiempos en que el río está relativamente bajo de caudales. De eso ya habíamos hablado, pero vale la pena insistir en esos puntos. A propósito, aquí hay una toma típica de un embalse. Este es el embalse. Aquí debajo de esta estructura, bella por demás, hay una serie de compuertas que se manejan desde arriba y que se abren y se cierran dependiendo del el nivel de agua en el embalse. Cuando está muy bajo se abren las más bajas y en la medida en que va subiendo se abren ventanas o rejillas más altas o conductos de entrada a la toma más altas, siempre buscando que la calidad de agua sea la mejor. La calidad de agua tiende a disminuir cuando la profundidad es muy alta, porque se pueden crear condiciones anóxicas que, o sea, sin oxígeno, que reducen o desmejoran la calidad de agua. Hola. Bueno, esta es una bella fotografía que la coloco acá. Es sencillamente el rebose de aguas de un embalse cuando el embalse llega a una altura en la cual ya no debe, la cual no debe sobrepasar a una altura máxima. Esta es un vertedero de rebose. Esta es una bella, como digo, una bella fotografía. Aquí está trabajando, esto que se ve aquí es la caída de las aguas y lógicamente esto va a un conducto vertical que después se vuelve horizontal y que atraviesa la estructura del embalse y lo entrega esa cantidad de agua de exceso, aguas abajo de la estructura o la presa del embalse. Esta ya la habíamos visto, es una bocatoma de fondo del acueducto de Piedecuesta. Simplemente trato de ilustrar algunas cosas en algún momento. Está una fotografía muy importante de la estación de bombeo de Bosconia. Estas son las bombas. Aquí alcanzamos a ver 1, 2, 3, 4 bombas. No sé si sean esas 4 o 5, alrededor de 4 bombas son. Aquí hay un tanque, esta es la pared de un tanque de almacenamiento, esta es la tubería de succión, aquí estará la bomba y esta es la tubería de impulsión que va a traer las aguas a la meseta de Bucaramanga desde la planta de tratamiento de Bosconia. Las bombas trabajarán 1, 2, 3 o 4 en paralelo. Siempre se trata de que haya una bomba de reserva y dependiendo de la demanda estará prendida 1 o 2 o 3 o a veces 4 bombas, dependiendo, repito, de la demanda que haya en la ciudad de Bucaramanga.
Voy a hacer una referencia a una de las obras de ingeniería más grandes que se acometieron a finales del siglo pasado. Estamos ya en el año 2020, estoy hablando del siglo XX, es decir, por allá hacia tal vez los 80 o los 90, se acometió una gran obra que se denominó el Gran Río construido por el hombre. Fue construido en Libia. Aquí se observan algunas. Libia es un país desértico. El Sahara es libio, parte del Sahara es Libia, y la parte poblada de Libia, este es el mar Mediterráneo, la parte poblada de Libia son ciudades que están ubicadas cerca al Mediterráneo. Ese acueducto, y lo traigo acá porque es un acueducto de agua subterránea, es decir, se han explotado una gran cantidad de pozos de agua que se denomina fósil. Agua fósil quiere decir o significa que son depósitos que no corren, que están allí como bolsas de agua y que llevan millones de años, pero que no pueden moverse fuera del sitio donde están almacenados. No tienen conexión dentro de una cuenca hidrogeológica. Buscando petróleo se encontraron con estos depósitos y al presidente de la época, el general Gaddafi, se le ocurrió la extraordinaria idea de tener ese recurso para utilizarlo en el desarrollo de su país. Entonces construyó ese gran acueducto que se llama el Gran Río, construido por el hombre. Por aquí seguramente estarán las baterías de pozos, porque son muchas baterías de pozos profundos, ya veremos, de más de 600 metros de profundidad, que explotan esos acuíferos y que van a llevar agua no solo para las ciudades, sino para cultivar alimentos en ese país que es tan estéril. La idea era volver a ese país soberano desde el punto de vista de alimentación, un concepto que hoy en día se considera muy importante. Los países deben ser soberanos en su alimentación para que no nos hagan cualquier día lo que se le hace a otros países, es decir, que es si ustedes dependen de la comida que otros países producen y no producen su comida, cualquier día, por alguna razón, si se le quita ese suministro de alimentos, razones geopolíticas, si se le quita ese suministro de alimentos, pues la gente irá seguramente a pasar muchas dificultades, por no decir que irá a morir de hambre. Aquí hay algunos detallitos, aunque el texto es muy grande y no se recomienda en estas diapositivas poner tanto texto, pues yo subrayo aquí las cosas más importantes. Mire, este proyecto comenzó en septiembre del 84 y lleva agua desde los depósitos de Kufra y Sarer, se llama, bajo la superficie del agua, para para las poblaciones de Bengasi, Sirte y Trípoli, que son las ciudades más importantes de Libia, y con una conducción de alrededor de 3.380 kilómetros. Aquí hablamos de conducciones, dije yo, conducciones largas de 20, de 30, de 40, 50 kilómetros. Nueva York 150 kilómetros. Esta tiene la friolera de 3.380 kilómetros. Estas conducciones fueron o son construidas en tubos de concreto, algunos de ellos, o sí, muchos de ellos, porque no todos tienen el mismo diámetro. Cada tubo pesa entre 73 y 78 toneladas y diámetros que van desde los 4 metros, alrededor de 4 metros, y que tienen una longitud de 7,25 metros.
El caudal que se va a llevar es del orden de 2 millones de metros cúbicos de agua al día. Y hay una tercera fase que la verdad no sé si esté construida o si con motivo de la guerra declarada a Libia para destruirla, porque ese es el resultado. Esa tercera fase llevaría o lleva 1.68 millones de metros cúbicos que se van a adicionar o se adicionarían a las dos fases anteriores. Aquí hay un pequeño esquema. Estas son las cuencas hidrogeológicas. Esta es la de Cufra. Estos puntos redondos o círculos significan las baterías de pozos. No se tiene un solo pozo, sino se tienen varios pozos de determinada profundidad que explotan esa cuenca hidrogeológica, este es el esquema general, y las conducciones con esta longitud que ya habíamos mencionado, llevan el agua al área costera de alta densidad de población, a estas ciudades que están acá. Para desarrollar ese proyecto en el cual trabajaron mucho dos países muy importantes como fueron Alemania y China, recuerdo en la época que Alemania mandó mucha ingeniería y se benefició mucho de la construcción porque le vendió mucha tecnología al país de Libia, por supuesto los chinos también. Se construyeron dos fábricas de tuberías solamente solamente entre comillas, imagínense la tarea para producir estas tuberías. Estos datos pues ya se dieron anteriormente. Aquí quiero destacar esto, son 1.300 pozos, las baterías de pozos son más de 1.300 pozos, agua subterránea, lógicamente, con eso destaco la importancia del agua subterránea que hicimos en una primera clase, en una de nuestras clases. La mayoría de ellos de más de 500 metros de profundidad, son pozos más o menos profundos, no son muy profundos, pero es una buena profundidad. Aquí está el caudal que ya se mencionó y el costo del proyecto que no vamos a mirar, no importa, ahí lo pueden mirar. ¿Y de dónde viene esa idea de explotar eso? Esto fue en 1950, la exploración petrolera reveló la presencia de un precioso recurso de agua fósil, muy por debajo de las arenas del Sahara, antiguos acuíferos, esto lo quiero leer literalmente, han almacenado reservas con más de 40.000 años de existencia de agua pura y apta, para el consumo humano. Imagínense ustedes el tesoro que encontraron buscando petróleo. Otro tesoro también, por supuesto. Sigo aquí. El sistema está diseñado para bombear agua desde unos 1.300 pozos y va a mover, ya se dijo, 6.5 millones de metros cúbicos de agua al día. En la actualidad, 4.000 kilómetros de tuberías de 4 metros de diámetro transportan agua hasta las ciudades o los grifos en los hogares libios. La vida útil del proyecto, aquí está, 50 años, pero dependerá en gran medida de los regímenes de bombeo. A pesar de que no lo subrayé, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto de acueducto, es muy importante definir la vida útil del proyecto. No quiere decir que a los 50 años ya eso se va a acabar, puede que siga funcionando si hay suficiente agua, pero se supone que a los 50 años ya ha cumplido su ciclo. Aquí una vista pues del gran movimiento, seguramente muy cerca de la fábrica, transportando los tubos que ustedes pueden ver ahí. Un esquema
no me voy a detener acá. Las grandes conducciones, aquí está Libia, todo esto es Libia, este es el Mediterráneo y aquí las ciudades cercanas a la costa y aquí las baterías de pozos. Estas seguramente, estos zonas manchadas en azul son lo que se llama seguramente las cuencas hidrogeológicas. Aquí la maquinaria haciendo, como ustedes ven, mucha parte es desierto, haciendo las excavaciones. Y aquí un esquema de lo que llaman en inglés las basin o los grandes depósitos. Este tiene 10.000 kilómetros cúbicos, el área son 450.000 kilómetros cuadrados. Este tiene 20.000 kilómetros y un área de 350.000 kilómetros cuadrados. Y este tiene 4.800 kilómetros cúbicos. Esos son los volúmenes de agua y un área de 450.000. Sumemos esas áreas. Estos dos suman 900.000 kilómetros cuadrados más 350.000, da 1.250.000 kilómetros cuadrados. Si recordamos cuál es la superficie de Colombia, que yo me acuerdo desde la geografía de bachillerato, que es como 1.138.000 kilómetros cuadrados, estas tres áreas alcanzan a ser la superficie de Colombia. La magnitud del proyecto no es un acueductico como el que pusimos en nuestros primeros ejemplos para 20.000 habitantes. Este es un acueducto para varios millones de habitantes, más agua para riego, que es bastante voluminosa. Si uno recuerda, no digo que aquí se vaya a producir arroz, pero pues alguna vez yo leyendo un artículo decía que una persona consumía como 1.300 litros de agua al día. Yo dije, no señor, este señor está equivocado, yo en mis clases hablo de 200 litros. Bueno, lo que pasa es que este señor incluía, por ejemplo, el agua que se gasta en producir los alimentos que yo consumo. Por ejemplo, para producir una libra de carne se necesitan alrededor de 150 litros de agua. O sea que si yo me como unos gramos de carne al día, yo estoy consumiendo, si es la tercera parte de una libra, estaré consumiendo, no los estoy consumiendo, pero se utilizaron 50 litros para producir esa carne que yo estoy comiéndome al día. Y así cualquier producto, para producir una libra de arroz, se necesitan como 600 litros de agua. Sumando todo ese consumo, amén de la ropa que uno utiliza, el papel que uno utiliza, si uno suma todo eso, el articulista tenía toda la razón. Una persona, sumando todas esas cosas, consume más de 1.000 litros de agua. Otra cosa es que en el acueducto, para consumo humano, se le den 200 o 150 litros, no más. Creo que ya voy terminando, voy a dejar este video hasta acá y a continuación haré otro video en el cual voy a hacer la descripción de un acueducto bastante grande que es este de Bogotá. Pero vamos a separarlos y vamos a terminar en este preciso instante. Muchísimas gracias por su atención y nos comunicaremos en próxima oportunidad. Muchas gracias.